Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar diversos paisajes muy simples. Para este tutorial vamos a utilizar diversos lápices de grafito y un papel para dibujo de 106 gramos. Así que vamos con el video. Como ven, comenzamos con un lápiz 4H, que como siempre les he dicho es un lápiz duro y nos permite realizar los trazos de una manera mucho más tenue que posteriormente podemos borrar sin problemas. En este caso estamos dibujando una pequeña iglesia y tal como se ve yo empiezo a marcar básicamente lo que es el contorno de la estructura. Y claro, vamos agregando algunos detalles poco a poco y como ven, toda vez que la estructura ya está bien definida, ahí recién empezamos a aplicar mayor sombra. Por ejemplo, tal como se ve en este caso, empezamos a utilizar el portaminas 0,5 HB. De manera que es un proceso lento. Y bueno, yo les recomiendo que utilicen esta técnica porque nos permite trabajar sin tanto riesgo. Sin, por ejemplo, el riesgo de que el dibujo nos quede totalmente mal y que luego no podamos borrarlo, que muchas veces puede suceder. Entonces, como ven, vamos agregando capas y por ejemplo para la parte de la vegetación marcamos lo que son las ramas para podernos guiar. Las ramas las podemos marcar también con el portaminas 0,5 HB o con algún lápiz muy afilado y luego tomamos algún lápiz de la gama de los B de lado y así vamos generando la sensación de que hay vegetación, arbustos, diversos árboles, elementos de la naturaleza. Y claro, lo tomamos de lado para que evidentemente abarquemos mayor superficie de una manera más rápida. Es mucho mejor que si tomáramos el lápiz, por ejemplo, tal como lo hicimos en la iglesia. Eso se los explico bien porque en realidad la forma en la que uno toma el lápiz varía mucho acorde a lo que uno está intentando realizar. Entonces, por ejemplo, en estructuras más rígidas es recomendable tomar el lápiz más desde una manera vertical, mientras que en las partes como naturaleza o de alguna forma mucho más libres, ahí siempre es bueno utilizar otro tipo de movimientos con el lápiz. Por ejemplo, en este caso, tomarlo de lado. Y claro, lo tomamos de lado y empezamos a generar círculos o también los movemos de manera aleatoria, tal como por ejemplo en la naturaleza, en la realidad. También agregamos algún tipo de textura en la estructura de la iglesia. Y aquí con el portaminas muy despacio vamos marcando lo que es una cerca que rodea esta estructura. Y claro, poco a poco vamos agregando detalles. Ahora también vamos a ver el ejemplo de un paisaje en perspectiva, que sigue siendo muy simple al igual que el anterior. Y claro, esto nos representa un río que está siendo canalizado. Es un río antiguo, así que obviamente intentamos demostrar las técnicas que se utilizaban en esa época para poder llevar a cabo este proceso. Y claro, marcamos lo que es el horizonte en el fondo, que en este caso yo preferí que estuviese más encima de lo que es la mitad del dibujo, para que hubiese mayor profundidad. Y empezamos a marcar también las partes más oscuras. Y claro, como les digo, vamos agregando capas sobre capas. Y en realidad ahora estamos utilizando, como les dije al principio del video, un papel para dibujo de 106 gramos. Y claro, en este caso viene realmente bien porque nos permite realizar estos trazos sin mayores problemas. Además de que si utilizáramos por ejemplo lo que es un papel con más textura de 160 gramos, que a veces utilizo para los paisajes que hago aquí en el canal, requiere otro tipo de técnicas que son un poco más complejas. Entonces, como este es un tutorial básico para la gente que recién está comenzando en este tipo de dibujos, es muy recomendable. Y claro, otra vez más, como les dije, este es un dibujo muy simple, entonces vamos intentando realizar texturas, diversos terrenos, solo moviendo el lápiz en distintas direcciones. Esto va a hacer que el dibujo de alguna forma tome un gran valor, no solo en lo que es la sombra, sino también en el trazo del mismo. De alguna forma el dibujo va a ser mucho más dinámico.
Y como es un paisaje simple, ustedes pueden tomarse ciertas libertades. Por ejemplo, aquí en el fondo, como se ven realmente unas montañas allá, claro, son montañas que tienen que estar relativamente tenues, de manera de que no opaquen lo que es el primer plano. Y bueno, esto es debido a un efecto atmosférico, es decir, las cosas que se encuentran más lejos deben ser mucho más tenues que las cosas que se encuentran aquí más cerca de nosotros, desde el punto de vista del observador. Y este mismo efecto se repite en lo que es la vida real, por eso que, tal como se ve aquí, logramos esa especie de profundidad de campo. Y podemos también oscurecer un poco lo que es el cielo, también utilizando un lápiz de la gama de los H. Aquí por ejemplo estoy utilizando un 4H, y sacamos algunos destellos en las montañas para que den el aspecto de nieve. Ahora vamos a dibujar lo que es una pequeña laguna, un pequeño bote también con algunas personas adentro. Y claro, como les dije, toda la figura, todo el dibujo es muy esquemático, porque al ser más o menos sencillo no debemos complicarnos mucho en cuanto a las formas, sino más bien, en vez de las formas, debemos preocuparnos más del trazo, de manera de que a través del trazo y del contraste que logremos obtener, vamos a ir construyendo la forma en sí. Esa es la idea de este tipo de dibujos. Tal como ven, no es necesario entrar en detalles, porque ahí pasaría a ser más un dibujo semi-realista o derechamente realista. Claro, hacemos lo que son los reflejos en el agua, que deben seguir la misma figura obviamente, porque al ser una laguna el agua es un poco más tranquila. No es como en el mar, que por ejemplo el agua de ninguna manera es totalmente uniforme y ahí los reflejos son mucho más complicados de hacer. Aquí simplemente es como si la imagen se invirtiera, tal como lo vemos por ejemplo en un espejo. Y así continuamos agregando algunos detalles. Y en este último dibujo vamos a ver algo un poco más complejo porque entran algunos conceptos de arquitectura. Pero en realidad no vamos a ver lo que es el punto de fuga en sí, porque eso lo vamos a dejar para otro tutorial. De hecho creo que ya tengo un punto de fuga de un paisaje, eso sí. Pero dibujos arquitectónicos sería un tema aparte, es decir, este es un dibujo artístico, así que no se tienen que complicar. Aquí, por ejemplo, casi en todo el dibujo yo estoy utilizando simplemente lo que es el lápiz a pulso y en muy pocas partes utilizo la regla, simplemente para esas líneas diagonales. Pero mucho más que eso no. Y claro, es porque simplemente me interesa que ustedes suelten la mano en este tipo de dibujos y le pierdan el miedo a lo que es atreverse a dibujar, obviamente, este tipo de paisajes. Este dibujo en específico es muy interesante porque, tal como se puede ver, está de alguna forma en diagonal y solo ese movimiento requiere que nosotros utilicemos otro tipo de movimientos con el lápiz, de manera de que van a adquirir mucha más experiencia con este tipo de paisajes. Y claro, vamos sombreando, vamos jugando con este tipo de aspectos. Todo el trazo es muy relajado, tal como se puede ver. No hay que complicarse en absoluto. Y poco a poco vamos agregando algunos detalles. Fíjense que aquí, como no hay vegetación, yo utilizo prácticamente en todo el dibujo solo el Portamina 0,5 HB. Y claro, los otros lápices de grafito que van desde los 4H a los 6B o muchos más, pero en mi caso solo tengo hasta el 4H y hasta el 6B respectivamente. Ese tipo de lápices los utilizo más cuando hay vegetación, cuando el paisaje es mucho más relajado, de alguna forma es mucho más libre. Y bueno, en este caso en específico yo utilizo solo este lápiz porque en realidad como la estructura tiene unos materiales que se repiten a lo largo de toda su forma, es muy conveniente utilizar solo un lápiz. Aparte que es un boceto, así que como les dije, hay que intentar disfrutarlo, más que complicarse la vida. Y claro, así nos quedarían los dibujos, agregándole cada vez más capas y agregándole mucho más contraste. Y tal como se ve, ese trazo que se marca del lápiz da una especie de atmósfera muy interesante. Y bueno, me gustaría que comentasen qué les pareció este tipo de dibujos y bueno, adelante en realidad.
que ustedes también empiecen a dibujarlos para que empiecen a soltar la mano. Y bueno, recuerden que se pueden suscribir a mi canal para que sepan cuando subo los videos. No duden en seguirme en Facebook y en Twitter, además de que ahora tengo Instagram. Así que nos vemos el próximo miércoles. Chao.